nosotros. La pregunta que quedó en el aire. Si la gente cambia su conciencia y de verdad todos queremos entonces comenzar a construir y tenemos la disposición de vivir en estos edificios inteligentes o casas inteligentes, más ecológicas, más amigables con el medio ambiente, ¿cómo podemos hacer si quizás el sector empresarial no está dispuesto? ¿Están los empresarios de la construcción dispuestos o no en Venezuela a hacer ese cambio también de paradigmas? Claro, fíjate, la disposición está. El problema ahorita es la situación que tenemos. Sin embargo, como hablamos en el segmento anterior, hoy muchos venezolanos, millones de venezolanos están por optar a utilizar la autoconstrucción. O sea, ella misma empoderarse de la situación, y el consejo que le damos, buscarse un buen ingeniero, un buen arquitecto. Hay créditos para autoconstrucción. La banca hoy pública y privada otorga créditos para autoconstrucción a través del Fondo de Ahorro Obligatorio. Y lo que aconsejamos es que compren todos los materiales. Así tarden un año y medio comprando los materiales, asegurar eso para empezar y arrancar, y solamente así se puede tener un final cumpliendo los objetivos y terminando su vivienda. No empezar la vivienda sin tener los materiales, porque se le va a convertir en una agonía. La disposición está. Sin embargo, hay que cumplir con ciertos requisitos, hay que sacar su permiso de construcción, asesorarse, ir para la alcaldía, cumplir con las variables urbanas fundamentales, y es una información técnica que necesita precisión antes de empezar de buenas a primeras a construir. Julio Quijada nos dice por el Twitter, el tema, aunque importante, es en estos momentos utópico. Entre costos de materiales básicos y tecnológicos, ¿de qué hablamos? ¿Cuán utópico es esto? Bueno, la utopía es lo que construye las sociedades, pues digamos. En respuesta a Juan, Julio Quijada, es que precisamente no se trata de soñar, pues por soñar. Digamos que lo utópico lleva consigo el tema de progresar y prosperar. Entonces, sí, hay que plantearse las utopías, porque si no se las hubiesen planteado, no estaríamos en este momento sentados aquí hablando de las edificaciones inteligentes. Y pasa, por ejemplo, ese cambio de conciencia por comprender que está bien que sea una utopía pensar en estas cosas. Y digamos que concretar y hacer realidad esa utopía es la misión y la proyección a futuro que tenemos nosotros como profesionales, ¿no? La admisión de estos nuevos sistemas o de estos nuevos materiales pasa también, como hablábamos, por el tema cultural, pero cada vez más, digamos que el bolsillo, por decirlo de alguna forma coloquial, está presionando y está obligando a las personas a buscar esas alternativas en estos materiales que representan, que tienen otras formas de ser construidas. ¿Es menor el costo de estos materiales a los tradicionales? Depende del material que estemos hablando. Hace apenas 25 años, hablar de construir en estructura metálica, en tubulares, era un mito. Pues las personas querían, yo quiero mi casa, mientras más cabilla y mientras más cemento tenga, póngamele más concreto a esto, bueno, mejor porque es más Sí. resistente. Y eso es un mito que en el tiempo era una utopía que se fue, digamos, deconstruyendo de alguna forma. Y así mismo está pasando con estos nuevos materiales y estas nuevas tecnologías, ¿no? El cambio pasa por la presión económica que tenemos en estos momentos, la escasez que hay, que es indudable. No estamos aquí, digamos, diciéndole a las personas que sueñen por soñar, sino que, bueno, evidentemente tenemos que estar en la disposición de asimilarla, aplicarla y generar una nueva forma de vida y una forma nueva de Alguien a construir. través del Twitter preguntaba hace poco, perdí el comentario por acá, no lo tengo a la mano en este momento, sobre las células fotovoltaicas, el costo de estos elementos, ¿no? Y digamos, si mi pregunta sería si esto es o no indispensable en una edificación inteligente. Evidentemente forma parte dependiendo también de la geografía o del lugar en donde tú estés trabajando. Así como hablamos de la disposición de los edificios para protegerse del sol, O para mejorar la para mejorar ventilación. la ventilación, la célula fotovoltaica te ofrece unas alternativas y unas condiciones excepcionales en cuanto a aprovechamiento de la energía solar. Pero hay lugares, por ejemplo, en donde no pueden ser utilizadas porque
Digamos que la radiación solar durante ciertos periodos del año no es constante, entonces es una inversión que no tendría mucho sentido dependiendo de la región donde ésta se vaya a utilizar, ¿no? También hacían ese comentario de que las instalaban en los postes, las tumbaban y entonces las comercializaban. Esto también es una tontería porque, y eso es parte del criterio cultural que hay que cambiar, porque estas células requieren de una tecnología especial para ser instaladas y una vez que cometes ese acto vandálico, pues la célula puede sufrir algún daño y no funcionar como es. ¿Cuál es el costo correcto, aproximado actualmente. de una vivienda inteligente, por decirlo así? Antes de tener esa respuesta, vamos a ver un poco más a través de este pequeño material que preparó nuestro equipo de producción sobre algunas características de este tipo de estructuras. Allí lo tienen. Una casa inteligente usa simultáneamente la electricidad, la electrónica y la informática. Permite obtener simultáneamente un ahorro de energía, una gestión técnica eficaz, una buena comunicación con el exterior y un alto nivel de seguridad. Al mismo tiempo, incrementa el confort de sus habitantes. ¿Hay proyectos como estos que se estén desarrollando actualmente en Venezuela? ¿Proyectos concretos que, bueno, ya sean una realidad? Bueno, como no, ya por lo menos en Margarita hay un proyecto que se llama Vector Verde, es un centro empresarial y vamos a proponer la Torre Milenio, que está en proyecto también, pero un poco para retomar la idea que hablaste de utopía, para sumar. Aquí en Venezuela hablamos una vez lo que fue la Venezuela saudí, pensamos que era un país rico y todos los venezolanos sabemos lo baratos que eran los servicios públicos. La electricidad era regalada, Siguen la siendo agua baratos. era muy barata y realmente no le dimos la importancia a lo que era la automatización y a la biosostenibilidad. Okay. Hoy más que una utopía es una realidad. La electricidad, tenemos problemas eléctricos, tenemos problemas con las aguas blancas y esto más que una utopía es una necesidad que tenemos que nosotros los arquitectos plantearle a la sociedad, por lo menos esas aguas servidas, cómo podemos agarrar las aguas grises, las aguas que vienen de la lavadora, de los fregadores, aprovecharlas con una simple trampa de grasa y aprovechar esas aguas para regar las plantas. Lo que son las aguas de ¿Es esto lluvia, económicamente, digamos, accesible por supuesto. para una familia de Por ingresos supuesto. medios? Ahorita por lo menos que estamos en periodo de lluvia, es súper importante captar y canalizar todas esas aguas y ponerlas en un tanque. Entonces una casa o un proyecto se ahorra cientos y cientos de litros de agua. La parte de los calentadores solares. Fíjese, ¿para qué gastar tanta electricidad o gas en un calentador para una vivienda cuando tenemos un sol, un clima tropical tan fuerte y utilizar esos calentadores solares? Entonces no es tan utópico como se cree, son realidades que se están empezando a ver ya por la misma necesidad que tenemos. Ya hay edificios de nuestro país, entiendo que en Maracaibo está el caso de un edificio, por ejemplo, que utiliza, digamos, la disposición de las ventanas para que el sol no incida directamente sobre ellas. Además, utilizan una lámina de anime entre capa y capa de bloque un poco para aislar el tema de la temperatura y poder, Claro. digamos, tener un ambiente mucho más fresco dentro de la habitación, ¿no? de la zona o de la unidad residencial. Ahora, exactamente, ¿qué es lo que se busca con todo esto? ¿Creen ustedes que, digamos, llevar a Venezuela a un nivel de construcciones como las de los Emiratos Árabes sea posible en un mediano plazo? Dependiendo, todo es posible. Depende de qué es lo que realmente tú quieras como ciudad, qué es lo que quieras tú como entorno. Y para eso, bueno, ahí influyen lógicamente las políticas de planificación. ¿Qué es lo que quiero? Saber hacia dónde voy es fundamental, entonces, para poder proyectar una arquitectura sustentable, digna, sostenible en el tiempo y económica, ¿no? Porque yendo al tema de los costos, digamos que no es tanto el tema del costo como tal de la construcción, en lo que influye el tema inteligente, sino es en la perdurabilidad y en la operatividad de ese edificio, porque hace más racionales los procesos que convencionalmente habían sido generadores de altos impactos y de alto consumo. Hay algo pues, que ¿no? todavía no respondemos y era una pregunta que le hacía a Juan. Tiene que ver con esto, más o menos de entre cuánto y cuánto oscila el costo de una vivienda de este tipo. De eso hablamos al regreso, además de saber
si en el marco de esta primera cumbre latinoamericana de la construcción que arranca hoy y hasta mañana en la ciudad de Valencia, se van a proponer este tipo de proyectos. Con esto vamos a cerrar el programa en la próxima parte. Ya venimos. Un buen edificio inteligente es aquel que logra un balance perfecto entre la tecnología, recursos económicos y capacidad operativa, y como consecuencia nos permite vivir más seguros, más cómodos y con la certeza de que estamos ahorrando y colaborando para tener un medio ambiente cada vez más saludable.